A la hora. Me voy a presentar, soy Melissa Valdés, yo soy directora de proyectos de Pública Consulting. Esta noche voy a fungir como mediadora de este webinar. Antes de empezar y de presentar a Macarena y de leer un poco de su trayectoria, quiero hablarles de lo que va a ser la dinámica de este webinar. Primeramente se les pide a los participantes que por favor apaguen su micrófono para evitar intervenciones en el audio. Este webinar va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente y se va a tener un espacio para hacer preguntas al final. Si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, puede hacérmela por mensaje directo dentro de la plataforma Zoom. Hay un chat donde me pueden mandar un mensaje privado con la pregunta y yo se la voy a dirigir a Macarena. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Como les dije, yo soy Melissa Valdés, directora de proyectos de Pública Consulting. El día de hoy vamos a dar inicio al primer webinar de Pública que se titula Distanciamiento social y conexión humana en tiempos de COVID-19 desde la perspectiva CEPTED. Nuestra relatora el día de hoy es Macarena Rau, algunos ya la conocen. Voy a leer un poco de la trayectoria de Macarena para darle después la palabra. Macarena Rau Vargas es arquitecta de la Universidad de Chile con maestría en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorado en la Universidad del Biobío. Tiene extensa experiencia en proyectos de seguridad urbana en el ámbito público y privado, tanto en Chile como en América Latina. Actualmente es presidenta de la International CEPTED Association. Macarena es experta en la metodología CEPTED y quien la insertó en Latinoamérica, con proyectos exitosos que incluyen la implementación de diseño y la evaluación de trabajos de prevención del delito. Y sin más, le voy a dar la palabra a Macarena para que inicie este webinar. Hola Melissa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la presentación y saludos a todos nuestros asistentes. Nos da mucho gusto saludarlos en estas circunstancias que son tan difíciles para todos, pero que de alguna manera a través de estos espacios podemos aprender y seguir conectándonos y estando acompañados en esta crisis que estamos viviendo. Yo voy a compartir una pantalla porque tengo una breve presentación para apoyarme en lo primero que voy a presentar para luego hablar y abrir el espacio a las preguntas, que sé que ya los comentarios básicamente son los más importantes. De alguna manera la reflexión de hacer este webinar sale o nace de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero también lo que estamos viviendo a nivel hispano, regional, y sabemos que son tiempos difíciles, pero también nos traen muchas oportunidades, y esta reflexión lo que busca es eso, es que lleguemos a ciertas ideas, fuerzas, que nos puedan permitir dentro de esta crisis sacar alguna potencialidad respecto a cómo tener ciudades más seguras, que es el tema de CEPTED. Lo primero que quiero compartirles de alguna manera es una reflexión que encontré en internet y que me gustó mucho, y que de alguna manera nos habla de lo que es la conexión. Es del doctor René Brown y nos plantea que en inglés primero, connection is the energy that is created between two people when they feel seen, heard and valued, when they can give and receive without judgment. Y en español, la conexión es la energía que se crea entre dos personas cuando se sienten vistas, escuchadas, valoradas, cuando pueden dar sin recibir juicio. ¿Por qué me gustó mucho este pensamiento, esta frase? Porque también tenía mucho que ver con los orígenes del movimiento CEPTED. Para aquellos que conozcan de CEPTED, CEPTED es una metodología
de seguridad urbana, que ya desde sus inicios en la década del 60, con los escritos de Jane Jacobs, hablaba del valor de ver y ser vistos, para que en una ciudad nos sintiéramos más seguros. Entonces, en esta crisis de COVID, de alguna manera se pone en relevancia o se ilumina sobre todo la dimensión de estar conectados, además de ver y ser vistos, que es muy importante en lo que estamos haciendo con este Zoom, pero también estar conectados, de alguna manera. ¿En qué problema nos encontramos actualmente a nivel mundial? Bueno, todo esto parte en diciembre del año pasado en China, después empieza a expandirse este virus que resulta ser una pandemia luego por el mundo de China, Italia, Europa, Estados Unidos, llega a la América hispana y finalmente nos lleva a una de las crisis sanitarias más grandes que hemos enfrentado. No es la primera vez que la humanidad tiene que defenderse o tiene que sobrevivir una pandemia. Han existido otras pestes, otras pandemias en la historia de la humanidad, pero esta sin duda que nos está llevando a lo que es muy característico, que en inglés se llama the lockdown, o de alguna manera como desenchufar o a cerrar la vida como la conocemos, las ciudades como las conocemos, y empieza a darse una nueva dinámica urbana, una nueva forma de relacionamiento urbano. Este cambio tan brutal, tan radical, de alguna manera nos pone en una situación límite y realmente nos confronta con uno de los instintos más básicos que tenemos como seres humanos, que es el instinto de la supervivencia. Cuando nosotros hablamos de seguridad urbana, no en el contexto de la pandemia, siempre hacemos vínculos con este instinto, porque cuando una persona tiene mucho miedo al crimen, o una persona en nuestras encuestas, en nuestros estudios, le preguntamos sobre su percepción de inseguridad, una de las informaciones que arroja primeras es el miedo a morir por crimen, o a morir en un asalto, a morir por una balacera, a morir por un incidente de narcotráfico, por ejemplo, o pelea entre pandillas. Pero ahora estamos frente nuevamente al instinto de supervivencia, pero frente a una micropartícula que es este virus, y que más encima no se ve y que potencialmente podría estar en todas partes. Por lo tanto, es una situación límite extrema, pero también al ser límite extrema, como yo les decía al inicio, también nos lleva a una potencialidad de cambio extrema. Y acá surge una reflexión que es muy importante que nos hagamos en esta situación límite, es quién quiero ser yo en este contexto de COVID. Como seres humanos que sentimos, que tenemos emociones, que tenemos este instinto de supervivencia, que está muy arraigado y que de alguna manera es muy sano que exista este instinto de supervivencia, podemos situarnos en distintas zonas en esta crisis. Por ejemplo, podemos situarnos de forma muy natural en la zona del miedo. ¿Y cuál es la zona del miedo? Es la zona donde tengo miedo al contagio, donde, por ejemplo, acaparo comida, papel higiénico, medicamentos, donde me quejo a menudo, donde estoy desbordada o desbordado emocionalmente, como que incremento la crisis, reenvío todos los mensajes o estoy totalmente irritada. Son emociones que pueden estar súper conectadas a la zona del miedo. Luego, o en paralelo, no necesariamente tiene que ser lineal este proceso, tiene que ver mucho con el nivel de conciencia y las herramientas internas que uno tenga, pero uno puede también pasar a la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es cuando ya estamos parados en la crisis, estamos conscientes, ya tuvimos miedo o aceptamos que podemos tener miedo, que es súper natural, que es una emoción básica que nos alerta en caso de peligro, pero también nos podemos poner en la zona de aprendizaje que llamamos nosotros, y es tomar conciencia de la situación y pensar cómo actuar. También contrastar la información, porque estamos saturados de información por todas partes, y reconocer que estamos tratando de hacerlo mejor. También aprender a soltar y aceptar la crisis, aceptar mi instinto de miedo, de supervivencia, aceptar el miedo en los otros, y dejar de consumir compulsivamente, por ejemplo, alimentos, que, pensando en que ya después no voy a poder tener acceso a los alimentos.
Esa sería lo que nosotros llamamos la zona de aprendizaje. Pero una tercera zona, que es una zona que se conecta mucho con el concepto de resiliencia personal o resiliencia urbana, es la zona de crecimiento. Y es un poco a la zona a la que queremos invitarlos como Red Septet Hispana. Y en esta zona de crecimiento es entender de forma un poquito más profunda que esta mega crisis de alguna manera podría movilizarnos hacia, por ejemplo, definir un nuevo propósito familiar, por el hecho de la convivencia forzosa que estamos teniendo en algunas familias donde antes podíamos estar en casa, estar en familia, pero salir a hacer actividades afuera, pero ahora eso cambió. Pensar, por ejemplo, en los demás de una forma más empática, más altruista y pensar cómo ayudarlos, no solamente ayudarse a uno mismo. Poner los talentos que tenemos a disposición de los otros, que eso es súper importante porque el mundo está cambiando de manera crítica y no solamente nos conecta con la necesidad de sobrevivir, sino que después de reconstruir ciudades y sociedades que van a quedar muy vulnerables frente a esta situación. Otro aspecto muy importante es la capacidad de estar con uno mismo. Cuando estas crisis de alguna manera apagan los lockdowns, apagan el bullicio exterior, tienes mucho tiempo para estar contigo mismo o contigo misma. Por lo tanto, el mindfulness o la conexión o la meditación en el momento presente es muy, muy importante. Ser empático con uno mismo y con los demás, tratar de ser positivo dentro de un estado emocional variado, porque a uno le pueden afectar distintas emociones, valorar y agradecer lo que tenemos, porque entendemos que hay personas que están en situaciones mucho más críticas. Tratar la manera resiliente, como yo les decía, de adaptarme a los nuevos cambios y practicar meditación y paciencia y tratar de tener creatividad en las relaciones. Entonces, como les decía, esta situación de crisis de pandemia nos plantea esta pregunta: ¿quién quiero ser en este COVID-19? Y de alguna manera, todo este proceso nos lleva a aceptar que la ciudad cambió. Y la ciudad cambió de una manera muy sutil pero dramática. Es como una contradicción, porque físicamente la ciudad siguen las infraestructuras, sigue el transporte, siguen los edificios, pero la forma en que nos relacionamos tiene que cambiar. Y eso nos lleva como a un nuevo paradigma, a un quiebre de paradigma. Es interesante en este análisis también ver cómo distintos actores que quizás antes no tenían el protagonismo que tienen ahora, están emergiendo de forma más notable o destacada. Por ejemplo, todo lo que son nuestros funcionarios sanitarios, que son lo que se llaman ahora los héroes de la primera línea, que son todos los doctores, enfermeras, anestesistas, todos los operadores de ambulancia, como puse en esa imagen. Tenemos un sinnúmero de actores que, por lo menos en Chile, no sé, en otros países que nos están escuchando, pero es bien bonito porque a las 9 de la noche, de manera conjunta, todas las personas de forma muy espontánea los empiezan a aplaudir. Y aunque uno viva en un departamento, por ejemplo, es bonito porque salen a los balcones las personas y empiezan a aplaudir el quehacer de estos héroes de primera línea, que no han dormido, que están haciendo múltiples turnos y que arriesgan contagiarse de forma extrema. Entonces ellos empiezan a tener otro protagonismo que antes no tenían. Y esta reflexión inicial la quiero conectar con Septet de tercera generación. De alguna manera, como me presentó Melissa, yo soy especialista en Septet, llevo 20 años implementando Septet en la América Hispana y en el mundo actualmente. Y Septet es una estrategia que lo que busca es la seguridad urbana, con distintas técnicas. Y esta metodología ha ido evolucionando. Esta metodología se origina en Estados Unidos, Canadá, en la década del 60, pasa por Septet de primera generación, hasta inicios del año 2000 hasta aproximadamente el año 2018, estamos hablando de Septet de segunda generación, y posteriormente, de manera dramática con esta crisis, entramos a Septet de tercera generación. Y en este webinar vamos a conversar por qué este salto y esta evolución tan dramática hacia Septet de tercera generación.
Veo algunas caras conocidas que me da mucho gusto que estén acá presentes. Así que yo sé que ya han tomado muchos cursos de CEPTED, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es CEPTED? CEPTED, lo primero que hay que comentar es que es la sigla para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Y se define como un conjunto de estrategias que mediante la modificación de variables, tanto sociales como ambientales, buscan el logro de 3 objetivos básicos, que es disminuir delitos de oportunidad, disminuir percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria. Y todo esto para lograr finalmente calidad de vida. Los principios básicos de CEPTED, hasta el momento, que era CEPTED de segunda generación, eran 5. Los primeros 4 pertenecían a CEPTED de primera generación y tenían que ver más como con una mirada más física del ambiente, del entorno. Y se le incorporó posteriormente un 5.º principio que tiene que ver con participación comunitaria. Vamos a ir repasando cada una de estas generaciones. CEPTED de primera generación tenía que ver más con estrategias situacionales de prevención de crimen y de delito de oportunidad y de violencia. Lo que se buscaba era, basándose en el triángulo de decisión racional del delincuente, de alguna manera modificar ambientes o variables físicas del ambiente para que al delincuente de alguna manera le costara más cometer un delito de oportunidad. Los delitos de oportunidad se vinculaban en la interacción de 3 variables: un autor motivado, una víctima vulnerable y un entorno favorable. Y lo que buscaba CEPTED de primera generación era, mediante la vigilancia natural, el control natural de accesos, el reforzamiento territorial y el mantenimiento, modificar estos ambientes para que el delincuente, haciendo un análisis costo-beneficio, dijera, no, en realidad no me conviene delinquir acá porque el botín no va a ser tan sustancioso, o tengo un alto riesgo de ser capturado. Luego de que se aplican por muchos años estas estrategias de CEPTED de primera generación con resultados diferenciales dependiendo del país, del tipo de delito, se pasa a lo que se conoce como CEPTED de segunda generación. CEPTED de segunda generación, que persigue finalmente el objetivo de la calidad de vida, reconoce que para que haya sostenibilidad en las estrategias es muy, muy importante incorporar la participación comunitaria de las organizaciones de base o de los nativos expertos del territorio para el diseño, diagnóstico, implementación y evaluación de las estrategias de seguridad urbana. Y es así como ustedes ven en las imágenes, se empiezan a hacer proyectos muy participativos en toda la América hispana. Se hacen proyectos participativos donde se convoca a los líderes vecinales, donde se trabaja, por ejemplo, si se hace una estrategia CEPTED en un barrio comercial, se trabaja con los locatarios de los comercios, con los dueños de los comercios. Ahí vemos unas fotos de proyectos que se han hecho en juntas de vecinos, con vecindarios sociales. Entonces se incorpora el 5.º principio. Pero así como va el mundo y de alguna manera se conecta con la crisis de COVID que estamos comentando, y también con una investigación bien pionera que se publica el año pasado, nosotros tenemos sus mails, así que después les podemos mandar la grabación de esta sesión, pero también les vamos a acompañar con artículos que son interesantes tanto en inglés y en español, para que puedan leer el estado del arte más científico respecto a esto. El año pasado, Gregory Saville, que es el cofundador de la International CEPTED Association, junto a Mateja Mijinjak, que es la actual directora ejecutiva global de la ICA, publican un artículo muy interesante, ya sentando las bases teóricas de lo que es CEPTED de tercera generación. Y estas bases teóricas incorporan la pirámide de Maslow, esta pirámide de las necesidades básicas del ser humano. Maslow nos plantea que existen distintos niveles de satisfacción de las necesidades del ser humano y que van de lo más básico a lo más trascendente. Si nosotros la miramos como se ve en la imagen, podemos partir como por las necesidades fisiológicas, que serían respiración, alimentación, descanso, homeostasis, sexo, después seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada.
de afiliación, de amistad, afecto, intimidad sexual, de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y finalmente están las necesidades de autorrealización, que tienen que ver con la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, la aceptación de hechos, de resolución de problemas. Y de alguna manera incorporan dos conceptos, o tres podríamos decir, pero son dos los más fuertes, que complementan los anteriores principios de CEPTED, que tiene que ver con salud pública y tiene que ver con sustentabilidad. Y nos conectan con problemáticas o agendas mundiales que son fundamentales para el logro de una seguridad urbana que no es solo para hoy, sino que para las futuras generaciones. Y en este sentido, yendo a una definición más, es una definición más perceptiva de la percepción de inseguridad urbana. ¿Qué es la inseguridad urbana? Esta definición me gusta mucho. Hay diversas definiciones en la academia respecto a lo que es inseguridad urbana, pero esta yo por lo menos la cito harto y me gusta mucho porque refleja un poco lo que pasa en nuestra América hispana. Dice, la inseguridad urbana puede considerarse como una señal de alerta social. Expresa la contradicción entre una socialización relativa pero considerable del espacio urbano y la exclusión o poca integración económica y cultural de numerosos colectivos sociales que ocupan la ciudad, pero no pueden usar sus ofertas ni tienen a su alcance las libertades potenciales que de hecho son negadas a muchos. La inseguridad urbana, por lo que hemos medido y lo que hemos podido estudiar nosotros en los proyectos, se localiza espacialmente de diversa manera y tiene mucho que ver con variables de segregación urbana y tiene mucho que ver con variables de marginalidad, de alguna manera. Y creemos que en esta crisis que estamos viviendo de COVID, si nosotros no hemos podido hacerlo porque estamos en cuarentena, no hemos podido trabajar en campo, pero ya cuando podamos hacerlo, uno de los objetivos es medir científicamente con las escalas que ya manejamos cuáles son los niveles de inseguridad urbana, porque creemos que han sido exponencialmente altos y que cada vez están aumentando más, en tanto no se controla la situación de salud pública o de la pandemia. Y esa percepción de inseguridad, que es subjetiva, que es individual, porque la percepción de inseguridad la construye cada ser humano dependiendo de su aparato perceptivo del entorno, pero también de sus experiencias previas, se ve muy incrementada por estas imágenes que nosotros observamos acá, producto de la pandemia, donde se observan ciudades muy solitarias, o si están muy solitarias, en momentos de toque de queda o de cuarentena, hay mucha desconfianza respecto al otro, y obviamente hay recomendaciones de distanciamiento social, como lo comenta el título de esta ponencia, pero también pasan muchas cosas al interior de la percepción de inseguridad del habitante urbano. Y todas estas experiencias que estamos viviendo con la inseguridad urbana, que estamos viviendo con el problema de la salud pública, que estamos viviendo con los cambios de rutina, con las nuevas dinámicas de conectarnos a través de Zoom, de estas plataformas, por ejemplo, nos lleva a un punto de quiebre, yo diría. Y el punto de quiebre es la capacidad de la resiliencia urbana. La resiliencia es la habilidad, es una palabra que se obtiene de la metalurgia. A mí me interesó mucho cuando la estudié, la resiliencia, porque puede ser resiliencia personal, pero también se habla de barrios resilientes, de ciudades resilientes, y es esa capacidad de ciertos metales, al estar sometidos a altas temperaturas, transformarse de sólidos a más plásticos, y entonces pueden de alguna manera quizás deformarse, pueden cambiar su forma, pero no se quiebran. Y aprenden una nueva estructura. Y de alguna manera esa misma idea se puede aplicar a estas ciudades, o a nuestros barrios, y a nosotros mismos, incluso a nosotros como seres humanos y a nuestras familias. Y para entrar a la dimensión de la resiliencia urbana, que realmente es muy importante actualmente, sí o sí tenemos que pegarnos un salto cuántico y entender que como seres humanos somos multidimensionales. ¿Y qué significa ser multidimensionales? Existe nuevamente una vasta literatura, ustedes pueden buscar muchísimas fuentes de información respecto
a lo que significan las dimensiones del ser, o las diversas dimensiones del ser humano. Yo acá distinguí algunas que me parecieron interesantes y puse las referencias bibliográficas de quienes sostienen que existen estas dimensiones del ser humano, pero la primera es la física, que es la más evidente quizás, que es la que está muy afectada por este COVID, y que de alguna forma es la que de alguna forma nos permitía las dinámicas y relaciones con las que estábamos acostumbrados hasta antes de esta crisis. Luego también hay una dimensión que es la cognitiva mental, que es la que nos permite tener ideas, conectarnos, comunicarnos. Luego hay una dimensión muy importante que es la dimensión emocional, que nos abre un espectro amplio de lo que podrían ser las emociones placenteras y las displacenteras. Y muchas veces hay personas que tienen pocos recursos emocionales o poca conexión emocional y tampoco detectan en qué estado emocional están. Me ha tocado ver eso en esta crisis de personas que se conocen poco a sí mismos y que están con estados de rabia y no reconocen que su emoción es rabia y la canalizan de otra forma, por ejemplo. No es extraño ver ahora publicaciones donde se está mostrando que la violencia doméstica está subiendo exponencialmente por esta situación de encierro, por ejemplo. O también en Holanda, hoy día me llegó información de que estaban descubriendo que efectivamente esta situación de COVID estaba correlacionándose con índices más altos de otros tipos de delitos de los que habitualmente existían. Está la dimensión espiritual o más trascendente, que es aquella dimensión personal, donde cada uno puede darle un significado quizás más trascendente a lo que está pasando. Está la dimensión energética. Hay muchas personas que estudian, como yo les comentaba, mindfulness o que estudian meditación, que de alguna manera nos plantean que más allá de lo físico, nosotros estaríamos compuestos por campos de energía y que esa energía podría permitirnos, por ejemplo, ahora que físicamente tenemos que estar recluidos o en cuarentena, podríamos expandir nuestros límites de conciencia y conectarnos unos a otros de otra manera, de forma más intuitiva, por ejemplo, que es esta sexta dimensión que yo destaqué de algunos libros que encontré y que me pareció súper interesante. Esto es como para iniciar las preguntas y la conversación, algunas reflexiones que pude construir antes de este webinar y quedo atenta a sus comentarios y a sus consultas. Me faltó un puntito, disculpen. Lo que pasa es que estas dimensiones del ser, y es un poco a lo que nos lleva ahora, estas dimensiones del ser nos permiten comunicarnos de otra manera, que es lo que estamos haciendo actualmente. Y ahí hay unas imágenes de estos Zoom o de estos webinars que son súper interesantes y que yo creo que de alguna manera están construyendo lo que es la gran pregunta que nos hacemos en este espacio. Esta situación de crisis, esta situación de resiliencia, ¿nos está llevando a una nueva forma de arquitectura social? ¿Qué creen ustedes? Eso me gustaría escuchar su opinión. Y volver de alguna manera a la autora que cité al comienzo. Yo soy una gran admiradora de Jane Jacobs, que ya lamentablemente falleció, es uno de los pilares, Jane Jacobs, del movimiento SEPTE, y tiene muchas citas que son importantes, su libro Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, o Economía de las Ciudades, entre otros libros, es muy importante y recomendable leer, pero siempre me recuerdo de una cita o de una frase que ella hacía en su libro Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, que decía, una ciudad se sentirá segura cuando cada una de sus calles haga sentir seguridad al peatón. Entonces, frente a esta cita de Jane Jacobs y la situación que estamos viviendo ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Estamos en una situación de considerar que es vigente su cita o habría que repensar esta nueva forma de arquitectura social? Ahora sí, quedo atenta a sus comentarios. Maca.
Hola. Hola. Hola, no sé si alguien tiene preguntas entonces en esta parte de... Meli, más que una pregunta, un pequeño comentario nomás, muy breve. Sí. Que al inicio Macarena hablaba de que después de esto obviamente las ciudades no van a ser lo mismo y que, bueno, no es la primera pandemia que tenemos. Entonces, a mí no me ha dejado de resonar en ningún momento lo que sucedió en Europa con la Gran Peste Negra, que fue tremendo, fue muy dramático en la Edad Media, pero que luego de superada la Peste Negra comenzó todo el camino hacia el Renacimiento. Tomó cerca de 200 años hasta llegar al 1500, pero desde ese momento se comenzaron como a cambiar paradigmas, se empezó a cambiar niveles de pensamiento, creencias, y obviamente si uno observa una ciudad de la Edad Media, no tiene nada que ver con una ciudad del Renacimiento. O sea, son dos formas de pensamiento, son dos formas diferentes, son dos modelos sociales completamente distintos. Se pasa del feudalismo, ¿no es cierto?, a las organizaciones sociales, aparecen otras formas de economía, aparecen otras formas de ver el mundo, de ver al hombre a sí mismo, aparece el famoso hombre de Vitruvio, de Leonardo, ¿no es cierto?, en la cuadratura del círculo. Entonces, es muy posible que al observar todo este proceso, si nos preguntamos qué va a pasar con las ciudades, quizás deberíamos como conectarnos un poco con eso y que las ciudades que tenemos hoy día en este nuevo etapa de la humanidad van a trascender y van a producir una transformación tan profunda que vamos a ver las ciudades del siglo XXI y las ciudades de otro momento que va a ser como un nuevo renacimiento, otra forma de ciudad. Así es que quería comentar eso porque me parece que es una reflexión que cada quien puede tomar desde su punto de vista, pero a mí en lo personal no me ha dejado de resonar eso. O sea, estamos como pasando de una edad media, de una diferente edad media, a un nuevo renacimiento, que en este caso va a tener mucho que ver con la del hombre, con los factores más espirituales, con volver a la naturaleza, con volver a conectarse con las cosas que son esenciales y fundamentales. Bueno, muchas gracias, Carlito. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es súper, súper importante este cambio que estamos viviendo. Es una gran oportunidad y históricamente ha ocurrido anteriormente con la humanidad. Así que por eso mismo la idea es como esta reflexión para ver cómo podemos sacar lo mejor de lo que está pasando. Acá, Maca, tenemos una pregunta. Nos preguntan, en el contexto mundial del COVID-19, ¿qué generación CEPTED es la que se puede aplicar? Lo que está pasando actualmente es que existen como una multidimensionalidad de la aplicación de las metodologías de CEPTED. Actualmente en la América hispana yo podría decirles que la principal metodología que se está usando es la de CEPTED de segunda generación, pero CEPTED de tercera generación yo creo que se va a empezar a usar muchísimo actualmente. Se va a empezar a usar muchísimo por la situación de la crisis sanitaria. Y todavía existen algunos enclaves del mundo que usan CEPTED de primera generación, pero yo creo que frente a esta crisis no creo que sigan persistiendo, especialmente en algunos cuerpos policiales, donde son tácticas más situacionales, pero es tan grande la crisis social que estamos viviendo que creo que ya prontamente incluso esos enclaves de algunos cuerpos policiales van a migrar hacia CEPTED de segunda y tercera generación. Muy bien. Les recuerdo a todos los participantes que me pueden dejar sus preguntas en el chat que está a un lado de Zoom. Y por acá tengo otra, Maca. Dice, ¿cómo se maneja desde el enfoque de las dimensiones del ser la angustia y depresión que puede producir el encierro en cuarentena? Bueno, no soy psicóloga de partida, he trabajado y colaborado con muchos psicólogos para que quizás puedan contestar de una perspectiva más clínica esa respuesta, pero desde una perspectiva de la seguridad urbana y de CEPTED, es muy importante en estos momentos, yo creo, educar
en emociones y también autoeducarse en esa dimensión emocional y entender que existen emociones que son placenteras y displacenteras y todos las tenemos. Una forma muy natural para no sentir dolor o angustia, como muchos de nosotros estamos sintiendo frente a esta crisis, es desconectarse y tratar de desconectarse mentalmente, por ejemplo, o evadirse. Pero también, si uno educa emocionalmente en eso, uno también puede pillarse a uno mismo o darse cuenta de que uno está incurriendo en mecanismos de escape, o que está evadiendo, o que está sobre reaccionando, por ejemplo. Y en ese sentido ponía esa imagen de las dimensiones del ser, porque somos seres multidimensionales, somos seres que tenemos distintos niveles, que no estamos compuestos solamente del nivel físico o mental, y que quizás si estamos con un lockdown en ciertas dimensiones, ya sean más físicas o mentales, es una tremenda oportunidad para profundizar y desarrollar más las otras dimensiones. Muy bien. Aquí Francisco Toledo pregunta, ¿es posible que desarrollen nuevas generaciones de septet posteriores a la crisis por COVID-19? Se me ocurre, por ejemplo, aspectos de logística, transporte o entornos para mejorar el home office. Absolutamente. Bueno, yo me acuerdo que comenté que eran 3 los conceptos importantes de septet de tercera generación, y esto me recuerda el tercero que no comenté, que es tecnología. Son 3 principios bien importantes que se suman a septet de segunda generación, que es sustentabilidad, salud pública y tecnología. Y en ese sentido el home office es importante, pero lo que a mí me gusta, por lo menos de septet, es que es una metodología viva que va evolucionando. Y generalmente no queda estática, porque también va muy de la mano de los seres humanos y de cómo estamos evolucionando también nosotros. Entonces, es muy probable que prontamente, una vez que ya, esto también es una buena oportunidad para explicar cuándo se instala una generación de septet. Generalmente toma años para que sea aceptada como científicamente por la comunidad científica internacional o la comunidad septet. Entre la primera y la segunda generación pasaron como 20 años. Entre que apareció septet de segunda generación el año 2000 hasta el año pasado eran 18 años. Ahora estamos entrando a la tercera, pero como todo se está acelerando tanto, puede ser que la cuarta llegue antes. Y claramente que es algo probable. Así es. Emma Suazo hace un comentario. Nos dice, ante esta pandemia los delitos no se han dejado de cometer, al igual que han surgido nuevas formas de economía, ¿pueden surgir nuevas formas delictivas? Absolutamente sí, Emma, porque efectivamente el delincuente es nosotros en la jerga septet llamamos al delincuente como un empresario muy eficiente y que de alguna manera lo que busca es lograr su objetivo, que es cometer un delito por distintas motivaciones, y si se le cambia el entorno, lo más probable es que se adapte rápidamente. Yo quería comentarles que también pueden levantar su manita ahí en el chat si es que quieren hacer un comentario, como lo hizo Carlos. No tenemos bloqueo a los comentarios, al contrario, son bienvenidas, pero la idea es que lo hagan de forma ordenada, así que si levantan su manita, les damos la palabra también, para los que quieran comentar o complementar. Sí. Jorge Salazar dice, soy de México. ¿Cómo impactará el crimen organizado en tiempos de COVID? Es muy visible que no hay mucha reducción del delito con todo y la contingencia. Lamentablemente, yo creo que se polariza el uso del territorio. Esa es una de mis percepciones, no tengo evidencia, como les decía, no hemos podido ir a campo a medir, pero una percepción en base a mi experiencia. Se va a polarizar en todo sentido. ¿Qué quiere decir en todo sentido? Se va a polarizar en términos de los mismos carteles o crimen organizado, y se va a polarizar también en términos de los operativos policiales, porque un factor súper importante que es lo cotidiano, las actividades cotidianas están recluidas en casa.
Entonces eso puede ser visto por los actores del crimen organizado como una tremenda oportunidad para moverse más rápido, de manera quizás como un cambio en su mercado. Pueden pensar incluso como ahora llega delivery de comida a la casa, pueden empezar a hacer delivery de droga, por ejemplo. O puede ser, por otro lado, que si las autoridades reaccionan de manera pronta, pueden tomar eso a favor y tomar mayor control sobre barrios que son críticos, por ejemplo. Eso está ocurriendo en algunos barrios chilenos, que eran barrios emblemáticos, muy emblemáticos, duros, donde era difícil que entrara la policía o la fiscalía, y actualmente en estos momentos se están interviniendo y que no se habían podido intervenir como en 18 años. La Subsecretaría de Prevención del Delito también colocó cámaras, muchas cámaras, aprovechando esta emergencia sanitaria en lugares donde antes no las podían poner porque les disparaban o rompían las cámaras. Entonces se van a polarizar las acciones. Esa es mi opinión. Jorge Jofre quiere tomar la palabra. Sí, perfecto. Te voy a activar. Espérame, Jorge. Ahí. Ahí ya estás con micrófono. Ahí está. Bueno. Bajamos micrófono. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Macarena, y gracias a CEPTED, a ICA y a CEPTED Región por estas iniciativas que realmente son sumamente enriquecedoras, ¿no? Creo que el eje en estos tiempos de pandemia está dado por el marco que CEPTED ofrece en lo que hace a participación comunitaria y CEPTED de tercera generación, redoblando la apuesta en la consideración de la persona humana y sus necesidades. Y esto lo vemos puntualmente hoy, a lo mejor si me equivoco me corriges, Macarena, cuando inclusive estamos viviendo una etapa en la cual hasta la palabra se nos ha arrebatado y nos están queriendo hacer entender lo que debe ser una reclusión personal por una cuestión sanitaria en lo que es el aislamiento social. Nada más extraño a lo que es la filosofía de CEPTED que nos está planteando, cuando en realidad nos damos cuenta que lo único que puede llegar a constituir una ciudad habitable, una ciudad vivible, una ciudad disfrutable, es justamente el entrelazamiento entre todas las voluntades de los que forman parte del conjunto. Entonces, este tema del aislamiento social es uno de los peores daños como rótulo que nos han hecho, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con una perspectiva ideológica encubierta, o mejor dicho, no racionalizada. Estamos acostumbrados a sobredimensionar el control en vez de propiciar el encuentro. Y creo que en estos CEPTED nos está dando herramientas no solo probadas, sino que tienen una proyección ética que ilumina. Así que no sé si estoy equivocándome, pero creo que hay que hacer la gran apuesta por resignificar estos conceptos y hablar definitivamente de volver a apostar por el encuentro y por el fortalecimiento social, ya que hoy la tecnología nos da esta oportunidad, y hacer un gran tachón a esta idea del aislamiento y hablar en términos de una reclusión personal por razones sanitarias. Estoy súper de acuerdo contigo, Jorge. Tienes una lucidez y una capacidad de plantear conceptualmente tan nítida la problemática, efectivamente, y es por eso que creamos estos espacios. Creemos que tenemos que resignificar esas definiciones, porque efectivamente nada más alejado de lo que puede ser la interacción humana y la conexión humana como la que estamos teniendo en este momento. Esto es una prueba de que uno puede mantenerse súper conectado y de que efectivamente es lo que hay que hacer. Ahí está la resiliencia que yo comentaba, que es como repensar, o lo que tú planteas como resignificar qué significa no poder conectarme quizás en el espacio público, pero sí, usando estas tecnologías, puedo tener esta otra dimensión de conexión, que igual puede ser súper nutritiva. No es lo mismo que un abrazo, probablemente uno extraña a los seres queridos, extraña
abrazar a las mamás o a los papás que quizás están lejos, pero por otra forma también uno les puede enseñar en usar estas tecnologías y mantenernos conectados. Y creo que como adeptos al movimiento CEPTED es una tarea, es súper importante. Yo lo primero que mandé como mensaje global, como presidente de la ICA, fue hagamos comunidades virtuales, no nos quedemos sin hacer nada, porque es muy importante. Así que muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Acá Daniela levantó su manito, así que le voy a dar la palabra a Daniela. Ahí, Daniela. Hola Maca, ¿qué tal a Hola, todos? Buenas bien. tardes. Maca, quería saber tu opinión respecto al tema de ciberseguridad. Si bien estas tecnologías nos aportan mucho y nos han ayudado a que este distanciamiento no sea tan severo, de alguna manera también nos exponemos mucho, especialmente los niños, bueno, los que tienen hijos, pues por que se sientan entretenidos y tengan opción incluso también a tener acceso a comunicarse con sus amiguitos o con las maestras, etcétera, tienen una exposición más alta por redes sociales u otros medios digitales, y nosotros también a exponer nuestros datos por medios digitales. Entonces quería yo conocer tu opinión respecto al tema de ciberseguridad. Bueno, excelente tu comentario, Daniela. Dani, está súper bueno tu comentario porque es algo que viene de la mano con estas nuevas tecnologías y de forma masiva. Bueno, yo sé que, yo te diría, o yo veo dos dimensiones. Una que es desde las compañías que proveen estos servicios, bueno, el mismo Zoom, esta misma plataforma que estamos usando, ahora le puso, además del ID, que es de la reunión, puso una contraseña. O sea, yo creo que las diversas plataformas tienen que estar súper atentos de estar previniendo alteraciones que tengan que ver con ciberseguridad, como tú dices. Y eso es súper importante, pero hay otra dimensión que tiene que ver con autoaprendizaje. Y eso es súper importante porque lamentablemente esta crisis se nos vino encima sin tener tiempo para prepararnos para la crisis. Entonces hay mucho tema que va a tener que ser bastante autodidacta desde nuestra realidad, donde estamos. Entonces creo que uno tiene que estudiar, uno puede investigar, información disponible existe, pero entonces, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, nos han capacitado mucho este mes en cómo ayudarlos con las materias educativas, pero también cómo prevenir el ciberbullying, por ejemplo, o todas esas patologías que vienen de la mano con el uso de estas tecnologías. Pero una cosa es que el colegio nos eduque, pero otra es no estar en una posición pasiva, sino que más activa respecto a la búsqueda del conocimiento. Y en todo sentido, yo creo que, por ejemplo, el phishing, el clonaje, las tarjetas de crédito, todo lo que va a venir de la mano con el uso de las tecnologías desde la casa, tenemos que estar capacitándonos y viendo qué es lo que dicen el gobierno, qué es lo que dice nuestro gobierno local, nuestro gobierno estatal, y si no se plantean al respecto, presionarlos para que se planteen. Entonces ahora más que nunca se requiere una comunidad desde la casa, pero una comunidad muy activa y muy crítica también. Esa es mi opinión. Jorge Salazar, ¿quiere comentar algo? Maca, si le... Ah, perfecto. Espera, disculpa. Jorge Salazar ahí. Ahí, perfecto. Ya estoy. Buenas tardes. Hola, Jorge. Muy interesante tu charla. A ver, ¿qué nos qué me puedes aclarar? Y creo que es un tema bastante pertinente para el foro. Quizá en Chile el acceso a Internet sea en lo general a la población pues bastante más alto, creo yo, que el que tenemos en México. Claro, la población de México pues, es bastante más que la de Chile, pero el tema es que hay una parte, sigue habiendo una parte importante, una parte, de hecho, muy importante, que quizás cercana al 35, 38% de la gente que no tiene acceso a Internet. Gente que no solo no tiene acceso a Internet, sino que
si no sale a trabajar, si no se sale de su casa a hacer algo, no come. Gente que, obviamente no está psicológicamente preparada para enfrentar estas oleadas de tremendismo psicológico que recibimos todos las 24 horas del día. Y digo pues una definición, el tremendismo psicológico, porque pues todo el día nos están diciendo que la próxima semana, que mañana va a ser peor, que en 2 días va a ser peor, que en 5 días va a ser peor, y todo va a ser peor. Y realmente lo que hace la autoridad al aplicar esa mecánica de tremendismo en la información a la gente, pues es lo que llamamos acá curarse en salud, ¿verdad? Si sucede como les estoy diciendo, pues les dije. Si no sucede, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero ya estaban advertidos de la situación. Pero veo que de alguna u otra manera la vinculación entre las gentes que sí pueden estar, como yo les digo acá a mis clientes y alumnos, que sí pueden estar en arresto domiciliario, contra las que no pueden estar en arresto domiciliario, pues es muy complejo, ¿no? O sea, y aparte la mayoría de estas gentes que no pueden estar recluidas en sus casas, no están no solo muy dispuestas a escuchar muchas de los planteamientos muy inteligentes que estamos escuchando de ti el día de hoy, sino que lo que quieren, y eso lo estamos viendo, al menos pues aquí en Monterrey, tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes, que hay mercados, y eso me refiero al día de ayer, donde tiene que ir la gente a comprar al mayoreo fruta y verdura, por ejemplo, y tienes 3, 4, 5 mil gentes ahí comprando, porque tienen que comprar porque van a llevar a vender a otras partes. Algunas, quizá un porcentaje mínimo, lleva cubrebocas. Y la verdad es que sí hay mucha información en el aire para todos, pero es poca la gente, por increíble que parezca, es poca la gente que lee el periódico, es poca la gente, es mucho más la gente que escucha radio, pero como están concentrados en este momento en escuchar música en lugar de malas noticias, pues entonces, o sea, mucha gente está entre mal orientada y con ganas de no orientarse. O sea, ya mejor ni me diga nada, yo me tengo que salir, tengo que trabajar, porque si no trabajo, no como. Entonces, creo que hay una necesidad de reflexionar sobre el daño a la arquitectura social que tú referías hace rato y de los distintos parámetros que tenemos que tomar para ver cómo vamos a ayudar a esta sección, cómo vamos a ayudar a esta otra, porque no es lo mismo, y eso, es muy entendible, no es lo mismo, por ejemplo, la contingencia y la necesidad de mantenerse en casa que están viviendo los habitantes de un municipio acá en las alrededores de Monterrey, que se llama San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de América Latina, contra la situación que están viviendo, pues una serie de colonias donde hay una falta hasta de aire, ¿no? O sea, olvídate de la comida y del agua. Entonces, ¿cómo puede, o sea, yo nunca había estado en una conferencia de CEPTED. ¿Cómo puede esta definición de crime prevention through environment and design, cómo puede separar el apoyo, digamos, por capas o por secciones
a la población. Les agradezco mucho y perdón que me tomé un poquito más de tiempo. Gracias. No, está genial, te agradezco mucho la pregunta, está buenísima, porque habla de lo que están viviendo, especialmente en nuestros territorios en la América Hispana, porque tenemos ciudades muy desiguales. América Hispana es una de las, y ustedes en México también son de las sociedades o los territorios, podemos decir, o las ciudades más desiguales, con más segregación socioespacial, que es lo que tú estás diciendo. Entonces se nos complejiza muchísimo, no todo el mundo se puede dar el lujo de la reclusión domiciliaria, obviamente. Eso nos plantea un poco en ese esquema que yo les había puesto en un inicio de quién quiero ser en la crisis del COVID. Porque el quién quiero ser, yo puedo tener los recursos y estar en reclusión domiciliaria, pero si soy un alcalde o alcaldesa, o si estoy en la gestión pública, si de alguna manera tengo la posibilidad de ayudar a otros, claramente que hay que rápidamente establecer protocolos y logística de otra forma de operar, pero seguir con la asistencia. A nosotros nos toca trabajar con Melissa, que está de moderadora, en nuestra empresa Pública Consulting, nos toca asistir a muchos municipios de muy bajos recursos, y la situación es crítica. De partida, la internet es malísima, por lo tanto, están en una situación de, además de aislamiento tecnológico enorme, que era un poco lo que tú comentabas. La internet no está estable, se cae, no todo el mundo puede estar conectado, y es un lujo estar conectado incluso en estos momentos. Por otro lado, hay familias que dependen de que el municipio provea unas cajas de alimentos, que son cajas de alimentos mensuales, que si no tienen su cajita de alimentos mensuales, no pueden alimentar al grupo familiar, y efectivamente como el municipio se fue todo a cuarentena, ¿quién produce las cajas? ¿Quién va a dejar las cajas? Entonces no quiere decir, esa es mi opinión, es que no quiere decir que dejemos de asistir como lo hacíamos anteriormente, ya seamos Estado, seamos universidad, seamos gobierno local, pero lo que tenemos que rápidamente es reaccionar en una nueva forma operativa de funcionar, tomando las medidas preventivas. Estas personas que te comento en este municipio también viven de estas ferias. Si no llevan sus productos a la feria, no pueden vender, no tienen dinero y no pueden comprar alimentos también. Entonces tampoco se pudieron cerrar estas ferias en el espacio público, pero sí se llevó mucho jabón gel, se llevaron mascarillas, de alguna manera. Y otra cosa que ha estado funcionando es que se segmenta por grupo etario y por grupo de vulnerabilidad, y se establecen horarios de uso. Y lo que se hace es sugerirles, decirles, miren, vamos a tener, por ejemplo, de las 9 hasta las 12 va a ser para adultos mayores, que son el grupo más vulnerable. De las 12 a la 1 o hasta las 2 vamos a tener otro tramo etario. Se está tratando de encontrar una forma de organizar esta asistencia en tiempos de COVID. No sabemos, como te digo, todavía no tenemos, a mí me gusta trabajar en base a evidencia científica. Esa la vamos a tener después de la crisis, cuando podamos hacer los estudios respectivos, pero por el momento lo que se está haciendo es eso. Yes. Carlos, subió la mano. ¿Quién levanta la manita? Carlos Gutiérrez. Ah, Carlos. Y después, Carlos, ahí lo voy a Carlos. Perfecto. Bueno, yo quería comentar sobre lo que dijo Jorge. Me pareció muy interesante su cuestionamiento, su reflexión, y en función de eso quisiera aportar un poquito con la experiencia de lo que hemos hecho aquí en Honduras ya por casi más de 5 años. Yo creo que una de las cosas que va a suceder es que hay que replantearse las prioridades o revisar lo que todos hemos hecho, especialmente los que trabajamos en el mundo social, en la arquitectura, el urbanismo social, en los temas de desarrollo comunitario. ¿Qué es lo que realmente hemos hecho? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Y qué es lo que hay que seguir fortaleciendo? Por ejemplo, Jorge hablaba del tema de Internet. Dentro del marco del trabajo aquí en Honduras, desde el año 2014 comenzamos a gestionar y creamos los centros de formación digital. O sea, priorizamos en las bibliotecas de cada uno de nuestros municipios la creación de unas pequeñas salitas con 25 o 30 computadoras muy bien equipadas con sus aire acondicionados que están abiertas a toda la comunidad. Y hoy día
son los centros desde donde se está manejando toda la parte logística y están, ¿no es cierto?, coordinando con todo el sistema de computación que está ahí funcionando. Por otro lado, yo creo que una cosa muy importante es el fortalecimiento de algo que está en CEPTES de segunda generación, que es la cohesión comunitaria, que es como la gente se empieza a ayudar entre ellos. Nosotros hemos trabajado muy fuertemente el trabajo de organización y fortalecimiento comunitario aquí en Honduras, y ante esta crisis, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuestras organizaciones sociales están juntando comida, están cocinando, ven quién no tiene y le reparten. Y esa gente no tiene que salir a buscar el sustento diario y se va a contaminar porque la misma comunidad le está apoyando. Entonces, si queremos observar esto dentro del marco de CEPTES, eso también se vincula mucho a CEPTES de tercera generación, que tiene que ver con el desarrollo de la satisfacción personal de ayudar a otro. Ese ámbito, ¿no es cierto?, espiritual, de sentirme conectado con la comunidad y apoyar a mi semejante, porque es parte de mi realización personal y espiritual. Entonces, esos elementos nos han llevado, por ejemplo, hoy día estábamos en una reunión con el equipo de Alemania, coordinando y viendo cómo vamos a presentar una propuesta para la segunda fase, que son 4 o 5 años más de intervención aquí en Honduras, y nos estábamos replanteando todo el pensamiento que teníamos con respecto a las estructuras físicas. Por ejemplo, ahora, evidentemente, hay que darle prioridad a todo lo que sea la infraestructura comunitaria, los centros de calidad de vida, que se van a expandir probablemente incorporando todo el tema de computación para que las comunidades, los barrios tengan estos espacios y la gente tenga un acceso mínimo, todo el tema de seguridad alimentaria, todo el tema de salud comunitaria, todo el tema de fortalecimiento psicosocial, todo el tema de salud personal y comunitaria. Entonces creo que CEPTES de tercera generación nos pone en el desafío a todos los que estamos involucrados y tenemos algo que hacer y tenemos algún nivel de incidencia sobre lo que ocurre en los barrios y comunidades, en que tenemos que volver a repensar lo que vamos a hacer. ¿Y cuáles son los factores importantes? Y lo importante en este instante, más allá de los recursos económicos que se tenga, por ejemplo, es la cohesión comunitaria, CEPTES de segunda generación, fundamental. Y todo aquello que motive, ¿no es cierto?, a las personas a sentirse conectadas profundamente con sus semejantes, que tiene que ver con CEPTES de tercera generación, en las cosas ya a un nivel más personal. Y también CEPTES de tercera generación, todo el tema tecnológico, obviamente promover y fortalecer todo lo que sean las redes de comunicación, porque en este momento, si no fuera por Internet, la comunidad, aunque sea virtual, no tendríamos cómo desarrollarla. Tenemos esta conferencia, esta actividad gracias a que tenemos Internet, pero si no estuviera, no tendríamos cómo. Entonces, esas son las prioridades que nos van a ir dando forma a nuestras comunidades, ¿no es cierto?, de aquí en adelante. Sí, muy bien, Carlitos, comparto contigo y es un gran aporte lo que nos comenta, y especialmente en relación a las distintas generaciones. Te doy la palabra, Max, pero antes estaba Emma, Emma, usted quería también hacer un comentario, ¿no? Sí, Macarena, bueno, la mayoría de las cosas que iba a mencionar las dijo Carlos. Creo que sí es muy importante, hay mucha gente que se ha notado que quiere trascender y la trascendencia de ellos es ayudando a otras comunidades con los recursos que ellos tienen, con sus propios recursos. Llevan alimentos y no necesariamente viven dentro de las comunidades, pero sí conocen las necesidades. Igual, por ejemplo, la Barrio La Laguna y la 15 de septiembre, que son comunidades que hemos trabajado, hemos hecho solicitudes para empresas para que vayan a dejar alimentos, pero también se nota una gran necesidad de educación. Creo que esas comunidades en las cuales nosotros trabajamos, que son muy frágiles, necesitamos educarlas mucho para que ellas puedan reaccionar ante esta situación. En muchas comunidades, como ya decían, la necesidad de alimento ha salido a las calles a quemar llantas para exigir su alimentación. Entonces eso es muy importante, como trabajar también en la, ¿cómo se dice? En el factor alimentario. Pero también, Macarena, es el hecho de que cuando esto termine, mucha gente va a querer convivir. Y creo que va a ser muy importante fomentar esos espacios de convivencia para todas esas personas. Ahorita todo el mundo que está
recluido, quiere ver a sus familiares, quiere ver a su gente. Entonces esos espacios van a ser muy relevantes para que las personas se sientan más motivadas a usar el espacio público, pero a sentirse libres, porque todo el mundo ahorita nos sentimos como presos, ¿no? Dada esta circunstancia, pero después nos vamos a sentir libres y vamos a querer ir a esos parques, caminar y sentir la naturaleza. Tiene razón, Emma. Usted habla de la solidaridad humana y también comunitaria, pero también habla de lo que viene después. Y es muy importante estar proyectando cómo va a ser la recuperación, y ahí está la parte resiliente luego de que superemos esta crisis. Así que muchas gracias por su aporte. Max, ahora sí te doy el micrófono. Por acá. Gracias, Macarena, gracias a todos. Una buena noche. Bueno, yo quería hacer un tema de reflexión más allá de todo lo que hemos visto. Tiene que ver mucho con lo que están haciendo los estados actualmente o los gobiernos en cada uno de los países cuando imponen el orden público. Si bien es cierto, el orden público es poner límite, ¿verdad? A una serie de situaciones, o mejor dicho, ponerle límite al ciudadano donde no debe hacer ciertas cosas. El ejemplo que tenemos es que se ponga toques de queda, ¿no? O que tenga que ponerse cubrebocas, o que tengan que ir a ciertos horarios específicos para abastecerse. Bueno, N cantidad de resoluciones de los gobiernos que nos impiden muchas cosas por esta circunstancia. Y estamos de acuerdo. Pero tras de todo esto existe algo que nació, por ejemplo, aquí en Ecuador, el ámbito de la discriminación. Aquí suscitó un tema con el primer caso de COVID-19, donde fue prácticamente victimizada la persona que falleció ya, y que en redes sociales prácticamente le decían de todo a la pobre. Este rato está con Dios. Pero más allá de esa situación, el personal que está trabajando actualmente dentro de la visión de control de orden público, donde hoy en día, sorprendentemente, existe la coordinación que debe haber o que debió haber desde mucho tiempo atrás entre las diferentes instituciones. Yo te digo esto sorprendentemente porque yo fui el coordinador de seguridad interna del país. Y para mí era completamente complejo que las instituciones coordinen para el bien común o para una situación específica. Y hoy, sorprendentemente, esas instituciones lo hacen, pero como un reloj de arena. Hasta tal punto de que estas pueden ser víctimas, por supuesto, de contagio, lo que está pasando en las policías, en las Fuerzas Armadas o quienes están haciendo el control correspondiente. Aquí pasó algo inusual, que teniendo una escuela de formación de policías, la Policía Nacional, la disposición del Ministerio de Gobierno y el alto mando institucional era que un grupo de policías vaya a reposar en una de estas escuelas que queda en un cantón, y la comunidad, incitada por el alcalde, no le permitió entrar a la Policía Nacional a su propia casa. Supuestamente, ¿por qué? La información. Punto número 1, discriminación. Punto número 2, desinformación por parte de la autoridad, del alcalde y de la comunidad que incitó al alcalde a impedir que pasen porque supuestamente estaban contagiados. Y eso no era así. Segundo, existe mucha especulación de la información. Por lo tanto, hay que buscar la forma para que a través de los modelos de gestión, ¿no? Y una de ellas tiene que ver el tema de CEPTE, especialmente con comunidad, fortalecer, ojo, a la comunidad en el ámbito de ¿qué? Aquí evidenciamos algo fundamental, que es el hecho de que se crean nuevas incivilidades. Segundo, que se crean, entendemos el desconocimiento de la comunidad, de la ciudadanía, de cuál es su rol frente a la situación de la seguridad y más aún en situación de cuál es su rol frente al tema de esta naturaleza, que es el tema de salubridad del COVID-19 en este caso.
Si desde esta perspectiva la ciudadanía no conoce qué hacer frente a un tema, lo que hace es especular y recibir información de todo lado, y muchas veces la información que llega u oficialmente no llega a toda la gente, llegará a cierta parte de la comunidad. Por lo tanto, creo yo, fundamental rescatar frente a las posibilidades de CEPTED de tercera y si se viene de cuarta generación, es fortalecer este tema porque en verdad, como ya decía alguien por ahí, ¿qué pasa con los nuevos paradigmas que se vienen? ¿Qué pasa con los nuevos delitos o amenazas que se presentan en el futuro? ¿Por qué van a salir? ¿Cuáles son las causas que generan las nuevas amenazas? ¿Será tal vez el desconocimiento o las incivilidades o la falta de oportunidades? Todo eso creo que nosotros debemos plantearnos para encontrar soluciones y que dentro de los procesos que hagamos, dentro de nuestra metodología CEPTED, en el punto del fortalecimiento de la participación ciudadana, sería el de fortalecer sus capacidades, no solamente desde la visión seguridad, sino también de salud y de otras más. Eso nada más, querida Macarena. Gracias. Me parece excelente tu aporte, Max, una súper buena reflexión y un buen análisis, porque el tema, lo que tú hablas de la estigmatización, de cómo trataron a esta persona que estaba con contagio y con COVID, lo estamos viendo en los diversos países. Las personas cuando están con miedo, como es un instinto básico, como llamábamos, de supervivencia, a veces aflora la peor parte del ser humano. Entonces, eso claramente, como criminólogos ambientales, vamos a ver que existen variaciones en los niveles de violencia y en la forma y modus operandi de los delitos, que va a ser súper importante, primero de anticipar y de estar mirando, como tú dices, porque el fenómeno de crimen va a mutar, va a transformarse también. Entonces tenemos que estar atentos y estar anticipándonos a esa situación. Estoy muy de acuerdo contigo, y el fortalecimiento de las comunidades se conecta mucho con lo que plantea Carlos, lo que planteaba Carlos anteriormente, que las comunidades muchas veces necesitan nuestro apoyo, pero también están llenas de recursos porque son los nativos expertos ambientales. Entonces, no solamente verlos como beneficiarios de estrategias de ayuda, sino que también actores clave, socios y aliados, porque tienen muchas ideas, tienen recursos internos que a veces nos sorprenden, tienen solidaridad, como decía Emma. Yo no sé si Dani levantó su manita. Dani, ¿quieres hacer otro comentario? No, acá tengo una pregunta. ¿Qué oportunidades trae esta crisis urbana mundial del COVID-19? Bueno, muchas oportunidades, que son las que estamos viendo ahora. Obviamente trae mucha complejidad y muchos problemas, pero si sabemos enfocarlo a tiempo, o sea, sabemos entender bien la crisis, si sabemos escuchar, si sabemos mirar, si sabemos procesar la información de lo que está ocurriendo muy aceleradamente, pero si sabemos hacerlo, podemos desde una postura más resiliente mejorar en muchos ámbitos, mejorar en las conexiones con las comunidades, mejorar en educar a las comunidades, mejorar nuestros protocolos de ayuda desde los municipios, desde los gobiernos centrales. Podemos enriquecer mucho más la metodología CEPTED. La metodología CEPTED se enriquece con los casos y con la evidencia, entonces creo que se va a nutrir mucho de lo que está ocurriendo y que de alguna manera, como decía Max recién, tratar de anticipar el panorama de crimen urbano y ambiental, de cómo va a mutar, nos ayudaría mucho. Javier quería hacer un comentario. Sí, le voy a dar la palabra al tiro. ¿Javier? Francisco Javier. Ah, Francisco Javier, ¿verdad? Lo tenía por Francisco ahí. Hola, Francisco. Hola, Maca, buenas noches, gracias por la invitación a todos. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Tengo una pregunta, Maca. ¿De qué forma, bueno, hace rato Emma habló de los espacios de convivencia que se van a venir en un futuro, cuando esta crisis termine? ¿De qué forma nosotros, aplicando la metodología CEPTED, podemos trabajar
para que estos espacios se vuelvan seguros, ya que terminando la crisis se van a convertir en un punto rojo, un punto rojo de violencia por la cantidad de gente que se va a aglomerar en estos sitios. Hola, hola, chao. Te conozco más, chao. Bueno, muy buena tu pregunta, excelente tu pregunta, porque yo creo que se conecta con lo que estábamos platicando de anticipar cómo va a migrar el fenómeno de crimen urbano. Obviamente que a mayor cantidad de personas, por un lado, tienes más vigilancia natural, lo que es bueno, pero si están en necesidad absoluta, puede aumentar el delito de oportunidad. Y en ese sentido tenemos que anticipar y combinar con estrategias de orden público, como decía Max, porque el vandalismo o las actividades incíviles, las incivilidades pueden aumentar muchísimo. No sabemos en qué nivel de desesperación pueden estar las personas. Y hay que tener planes de contingencia, hay que tratar de... Lo que se hace o lo que se recomienda mucho en Canadá, ponte tú, es que uno habilite ciertos espacios y clausure otros. Eso te permite de alguna manera dirigir un poco las multitudes. Eso se llama, hay una estrategia que se llama la ruta segura, que consiste en algunos parques, por ejemplo, se habilitan algunas rutas que se sabe que tienen mayores campos visuales, mejor iluminación, son más seguras, y se cierran las que no son tan seguras. De alguna manera yo creo que eso es una estrategia que se puede implementar para cuando se empiece a recuperar la ciudad, porque si no va a ser difícil. Hay que tener como una transición, como tú bien lo planteas, para poder reducir la oportunidad delictiva, que probablemente se vaya a incrementar. Perfecto, muchas gracias. Aquí tengo un comentario de Jorge Jofre. ¿Ya? Dice, es justamente responder en relación a las necesidades del otro. SEPTA de tercera generación nos obliga a ver esta pirámide de necesidades e internalizar que las exigencias del ciudadano estarán dadas en función de la forma en que se han satisfecho las necesidades. Por tanto, los que estaremos en mejor situación deberemos brindar más a aquellos que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Quienes obviamente estén más preocupados por el hambre de sus hijos de hoy y antes de un probable contagio mañana. Por eso habla en algún momento de una perspectiva ética superadora que anida en SEPTA de tercera generación. No puede ser una mera declamación atender la perspectiva comunitaria en función de las necesidades del ciudadano y aportar desde nuestra formación y compromiso lo necesario para satisfacer necesidades. Totalmente de acuerdo, Jorge, y muy bien planteado. El tema ético es fundamental, y aquellos que quedemos con más recursos y en mejor situación después de la crisis, sin duda que tenemos que apoyar, ya sea en canales formales o también por iniciativa personal, familiar. Es súper importante la solidaridad urbana, que yo creo que va a ser clave con la resiliencia urbana, de ser solidarios y empáticos con el resto de las comunidades. Okay. Dani parece que ahí levantó la manita, ¿no? Sí. Le voy a dar la... Gracias. Maca, Dani, quiero saber tu opinión, porque creo que hay un tema del que no se ha hablado tanto respecto al tema de seguridad alimentaria, porque yo sé que ustedes manejan mucho el tema de seguridad humana. O sea, al final del día, que engloba esta parte de la seguridad humana y también el tema de la seguridad alimentaria, porque bueno, creo que en Latinoamérica es muy diferente a lo mejor a cómo se ha vivido en Europa, y no sé hasta dónde puede haber un abastecimiento real, o sea, sí, totalmente real de cómo pudiera afectarnos o no, si tenemos la capacidad de abastecer a todo el continente. Y además de esto también influye la seguridad económica, porque pues a lo mejor habrá biodisponibilidad de alimentos, sin embargo, quizás no va a haber, como lo que hablábamos, lo que mencionaba hace un momento el maestro Jorge Salazar, que por un tema de desigualdad pudiera ser que no va a tener acceso el de tal colonia o el de tal estrato social, no va a tener acceso al alimento, aunque el alimento exista, aunque haya un abastecimiento de alimentos. Entonces quería conocer un poco tu perspectiva al respecto.
Bueno, excelente pregunta. Tiene todo que ver también con CEPTES de tercera generación, que son una dimensión, porque la seguridad alimentaria también es salud pública. Es cómo nos conectamos con el estar bien y el subsistir. Y ahí hay hartas dimensiones. Bueno, yo creo que un tema es el canal más oficial, formal, que tienen que pensar los protocolos a nivel de gobierno local. Yo creo que acá son clave los gobiernos locales y cómo se articulan a nivel estadual, en el caso de ustedes. Nosotros no tenemos estados, pero cómo se articulan con el nivel nacional. Nuestros alcaldes acá en Chile, por lo menos, han sido bien protagonistas en esta pandemia, porque a veces están de acuerdo con las políticas nacionales y otras veces no están de acuerdo. ¿Y por qué disienten? Porque conocen a sus comunidades. Entonces, la escala del gobierno local es fundamental y apoyar a estos gobiernos locales con los recursos necesarios. A veces hay gobiernos locales acá que piden que se declare la cuarentena completa al nivel nacional y el nivel nacional no les hace caso, pero ellos saben por qué lo están pidiendo, porque ven los riesgos, porque conocen su territorio. Entonces, lo primero yo iría a fortalecer al nivel de gobiernos locales, creo que es súper importante. Y fortalecer a los líderes, los equipos, cómo se va a terreno, porque es la forma de llegar a las comunidades. Después lo otro es la misma capacidad de solidaridad y sostenibilidad desde la misma comunidad. Nosotros hemos desarrollado proyectos, pero no de forma masiva, que yo creo que ahora, posterior a esta crisis, va a ser mucho más alto, de huertas comunitarias. No sé si en México existe eso también, me imagino que sí, más o menos. Pero estamos trabajando mucho, ya ha habido mucha inversión de fondos públicos para estas huertas comunitarias, con incluso invernaderos para poder pasar, o sea, para poder sostener tipo de hortalizas y vegetales más allá del clima, por ejemplo. Entonces creo que también empoderar, capacitar y entregar esas herramientas a las comunidades para que tengan alguna forma de subsistencia de forma más autónoma. Y después lo otro que creo que es súper importante es lo que tú haces, esto perdona que sea tan referente, pero me encanta cómo tú enseñas. De hecho hay varias recetas que tú estás enseñando en tu Face y en tu Instagram y todo, que yo sigo. He tratado de hacerlas, pero no soy muy buena para la cocina, pero ahí estoy intentando. Pero también tú estás capacitando a través de las redes sociales con comer bien, que eso también es súper importante. O sea, esta también puede ser una crisis que nos lleve a una oportunidad. En nuestra región tenemos muchísima obesidad, eso lo sabemos, lo habíamos platicado, Dani, ¿te acuerdas? Y tenemos obesidad infantil, que es muy grave. Entonces quizás esta tremenda crisis también nos ayude a reflexionar en ese sentido y aprender a comer bien y más sano. Entonces creo que en esas tres dimensiones es importante pensar el problema. Levantó la mano Francisco Javier y tengo una pregunta más acá y creo que va a ser lo último por el tiempo. Ya. Entonces, le damos la palabra a Francisco Javier. Perfecto. Ahí le voy a dar el micrófono. Ahí, Francisco Javier. Ay, no se me sale el... Espérame. Qué raro. Ya, ahí ahora sí, Maca. Hace rato Dani te preguntó de ciberseguridad y tú comentaste de las comunidades seguras digitales que tenemos que empezar a formar. Pero ¿de qué forma podemos educar Mi querido Adrián, debo comentarte un tema. Comunidades al parecer cuando esta señora Karina la población, o sea, el porcentaje mayor de la población aquí, por lo menos en el DF, no cuenta con, la ha entregado, creo ya anteriormente, con internet, no cuenta. Ahí sí. Ya. Ya, ahora sí. Sí, lo que te preguntaba, o sea, ¿de qué forma podemos educar a esta población, ¿no? Y crear estas comunidades seguras digitales cuando la mayoría de la población, por lo menos aquí en el DF, que es el territorio que a nosotros nos toca trabajar, pues no tiene internet, no tienen estos recursos básicos.
Bueno, lo que creo, lo primero es, yo lo que sugeriría, pensando primero en la creación de comunidades, suponiendo que existen los recursos, básico es crear reuniones temáticas. Eso me he dado cuenta que es algo que está funcionando mucho. Ya sea el tema celebrar un cumpleaños, o ya sea el tema comentar una noticia, o ya sea el tema una reunión literaria, que yo he escuchado que se están dando, donde se dan tareas de leer una novela y después se juntan como para comentar la novela. Yo creo que reuniones temáticas es súper interesante porque de alguna manera pueden como dar un hilo conductor y acompañar durante la crisis y contener. Luego, si es que estamos también en esa situación, bueno, mi primera sugerencia sería eso, como crear reuniones temáticas y ahí todos podemos ser líderes de temas que sean interesantes y proponerlos, como está haciendo Dani con sus recetas o con lo que está enseñando de comer saludable, es temático, ¿te fijas? Y ahí ya estás captando la atención de distintas personas. Después, cuando existen comunidades que no tienen acceso digital, sí ahí hay que acudir a las autoridades locales, y muchas veces lo que yo me he dado cuenta con los gobiernos municipales con los que estamos trabajando es que están saturados, están realmente colapsados. La crisis se les vino encima muy fuerte, y es importante tocar la puerta simbólicamente, o mandar un mail al alcalde, o mandar un mail al secretario municipal y decirle: ojo con la comunidad tanto, que está en la esquina tanto, que no está con señal. Traten de resolverlo. Creo que como ciudadanos comunes podemos aportar mucho en ese sentido, como dar la voz de alerta cuando observamos algo que no está funcionando bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta por cuestiones de tiempo. Acá me hacen la pregunta de qué rol debe tener el municipio en la seguridad urbana en el contexto de COVID-19. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Yo de alguna manera agradezco todos los comentarios tan lúcidos y tan bien preparados de todos los participantes, que hemos tenido mucha suerte. Hoy día hemos tenido un excelente grupo de participantes, donde todos han comentado efectivamente de alguna u otra manera el rol del gobierno local, que en este sentido es muy importante que nosotros como ciudadanos, como sociedad, apoyemos a los gobiernos locales. Los tenemos que apoyar con información, con alertas tempranas, si es posible, con gestión, si es necesario, con ser voluntarios, si solicitan voluntarios, si estamos en una mejor situación, y de alguna manera entender que el gobierno local es la bisagra entre la comunidad de base y distintas ONGs o instituciones y el gobierno estadual o nacional. Y en ese sentido, como bisagra es clave. Entonces, este es el minuto de fortalecer nuestros gobiernos locales para la seguridad urbana. Excelente. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado este primer webinar de Pública Consulting. Por mi parte, les agradezco a todos la presencia, la puntualidad, y esperemos verlos en el próximo webinar, que va a ser el próximo mes, si no me falla la memoria. Sí. Entonces, muchos saludos a todos. Mucho gusto. Macarena. Me encantó verlos nuevamente. Bienvenidos a la red CEPTED, y vamos a estar todos los meses poniendo temas importantes, así que encantados de que sigan participando. Y todo esto lo estamos grabando, se los vamos a compartir junto a información que creemos que es relevante de acuerdo a los temas que aparecieron hoy día. Y manténganse a salvo y protegidos. Gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.